El primer tema que veremos es el dogma central de la biología molecular, que es donde fluye la información genética que se encuentra en el ADN, que posteriormente pasará por una molécula de ARN para finalmente llegar a formar una proteína con esta información genética. De acuerdo con el modelo de Watson y Crick, existen tres flujos básicos de la información genética. El primero se refiere a la transmisión de información entre moléculas de ADN. El proceso de replicación se lleva a cabo en la quinta fase del ciclo celular. El segundo es cuando una molécula de ADN no tiene como función crear moléculas. Esta tiene como intermediario una molécula de ARN. Esta molécula de ARN mensajero se forma en base a una secuencia de ADN. Este proceso lo conocemos como transcripción. El tercero es el flujo de información genética, donde los ribosomas usarán las moléculas de ARN mensajero para realizar la síntesis de proteína en el proceso de traducción. El segundo tema se llama la replicación del ADN y es el proceso donde se duplica la molécula del ADN. Para que esto suceda, primero la célula se debe duplicar, ocasionando que contenga más de lo que el ADN normal necesita. Entonces se puede dividir, y al dividirse la información de la célula debe ser copiada de forma perfecta y al final hacer que cada célula hija tenga un juego de cromosomas. Para esto hay una serie de tres pasos. El paso 1 se llama desenrollado, donde el ADN, con ayuda de la enzima ADN ligasa, va a mantenerse desenrollado y las proteínas también, provocando que se rompan los puentes de hidrógeno. El segundo se llama apareamiento de bases. Con ayuda de la enzima del ADN polimerasa, la hebra original del ADN es catalizada por el ADN polimerasa, ya que esta hebra está en forma de pares con la unión de nucleótidos en pares. Las bases de nitrógeno, una vez libres, se encargarán de hacer ver qué nucleótido es el que le corresponde. El tercer paso se llama ensamblaje. Con la ayuda de la enzima del ADN ligasa, el ADN ligasa une todas las partes implicadas cuando el ADN se replica varias veces en cada punto. El tercer tema es la fabricación de proteínas y los ribosomas son los encargados de la síntesis de las mismas, una de las funciones más esenciales de la célula. En las células eucariotas, los ribosomas son libres, quiere decir que flotan sobre el citoplasma o se adhieren al retículo endoplasmático. Estas células se especializan en la fabricación de proteínas y tienen una inmensidad de ribosomas para llevar a cabo el siguiente proceso, donde los ribosomas reciben indicaciones del núcleo para transcribir segmentos del ADN, o sea, los genes, para producir ARNM. Después el ribosoma lee la secuencia del ARNM mediante el código genético y un ARNM viaja hacia el ribosoma y pasará a formar parte de la cadena polipeptídica que va creciendo. Usa la información transcrita para sintetizar y a la larga todo esto se convierte en una proteína junto con la secuencia de aminoácidos correspondientes, y a este proceso se le conoce como traducción. En los procariontes, por el contrario, no tienen un núcleo y su ARNM se transcribe desde el citoplasma e inmediatamente son traducidos por el ribosoma. El último tema es mutaciones génicas. Para esto es necesario entender qué es una mutación. Así se le llama a los cambios estables en la cadena de ADN que son capaces de ser heredados. Se les conoce como mutaciones. Las mutaciones realmente trascendentes para la descendencia son las que están presentes u ocurren en las células germinales. Las mutaciones que se producen entonces pueden dar lugar a pequeños cambios, grandes cambios o ser silentes. Hay tres tipos de mutaciones. Molecular, son mutaciones a nivel molecular y afectan la constitución química de los genes. Cromosómico, el cambio afecta a un segmento del cromosoma. Genómico, afecta al conjunto del genoma, aumentando el número de juegos cromosómicos, reduciéndolos a una sola serie, o bien afecta el número de cromosomas individualmente. Una mutación puntual es un cambio en un solo nucleótido o en un número reducido de nucleótidos. La secuencia de ADN de un gen se puede alterar de diferentes formas. Estas mutaciones tendrán diferentes efectos sobre la salud de las personas, dependiendo de dónde ocurran y si alteran o no la función esencial de las proteínas o de los procesos normales de lectura, transcripción y traducción de las proteínas.